Entonces, vamos a partir por acá. Entonces, bueno, como ven, encontré en esa página de Wikipedia. Bueno, si se alcanza a ver bien, en esa página de Wikipedia, como ven ahí, tenemos justo el diagrama que estábamos estudiando la vez pasada. De hecho, lo único que hice fue en esta página colocar, yo coloqué estabilidad, equilibrio, y encontré entonces el diagrama, digamos, que vimos la vez pasada. Entonces, quería hacer alguna observación porque se me olvidó decir algo que era importante acerca de los equilibrios estables o los equilibrios genéricos o robustos que predice ese cálculo que hicimos la vez pasada. Entonces, hacer una observación y ya volvemos entonces a usar, digamos, la pizarra, digamos, como deberíamos estar usando. Entonces, ¿qué me faltó decir? La vez pasada, en los comentarios, digamos, me faltó decir, eran equilibrios robustos. Entonces, ¿qué significa equilibrios robustos o genéricos? Robustos o genéricos. Entonces, son de este modelo que estamos viendo, aquí escribimos un sistema en dos dimensiones y encontramos que usando tanto la traza como el determinante, logramos reescribir exactamente este diagrama que está acá. Entonces, si uno se fija, ¿qué quiere decir robusto y genérico? Es que algún fenómeno que se observa, entonces, para un larga región de parámetros, no hay que pedir que se asuma esa superficie. Y el primero que descubrimos está en esta zona de acá, que son los saddles. Los saddles en realidad los vamos a observar siempre y cuando el determinante sea negativo, independiente del valor de la traza. ¿Okay? Como una desigualdad, entonces uno puede decir puntos tipo hiperbólicos. Eso lo vamos a observar genéricamente cuando ponemos que el determinante es negativo y que la traza es cualquiera. En realidad, el determinante es negativo. O sea, si uno quiere que un punto, digamos, en esta zona acá, se fijan, vemos que eso es genérico. Es decir, que yo tomo mi problema como x punto, y lo que voy a descubrir es que entonces hay direcciones en las cuales el sistema se atrae y direcciones en las cuales el sistema repele. Y lo interesante es que si yo muevo mis parámetros, eso es genérico. ¿Okay? No va a desaparecer, es robusto. ¿Okay? Es decir, que para muchos parámetros de esa matriz que le escribí, por ejemplo, no se mueve y entonces va viendo eso genéricamente. ¿Okay? Es decir, lo que estoy diciendo es que en un sistema dinámico encontrar puntos de equilibrio hiperbólicos son genéricos, y eso es porque, si tienen ver en este diagrama, van a existir. Si dibujamos este diagrama, tenemos en este caso la traza, y acá el determinante, los puntos hiperbólicos viven en toda esta región de acá. En toda esta región del espacio parámetros tengo puntos hiperbólicos. Es decir, cuando observo un punto hiperbólico, va a ser genérico, si muevo el parámetro, va a seguir siendo punto hiperbólico. ¿Ok? También, o sea, si que alguien lo ve claro, lo que significa es que si tengo un punto, por ejemplo, hiperbólico así, calculo los valores propios, voy a contar que así, si muevo los parámetros, por supuesto, se van a mover ligeramente, por ejemplo acá, o este se va a mover para acá, pero eso va a seguir siendo hiperbólico. ¿Ok? ¿Entienden lo que quiero decir que es robusto? ¿También para todos? ¿Es claro? Entonces, toda esta región del espacio parámetros, vemos que los puntos silla o hiperbólicos son robustos, y eso nos muestra que los sistemas dinámicos los vamos a encontrar, y que además, por ejemplo, en matemáticas usamos un lenguaje más preciso, decimos que son estructuralmente estables. Es decir, que si no todo un sistema dinámico, la idea estructuralmente estable, si quieren vamos a decir, además, son estructuralmente estables. Son estructuralmente estables. ¿Eso qué quiere decir que son estructuralmente estables? Quiere decir simplemente que si uno toma un sistema dinámico cualquiera, en dos dimensiones por supuesto, pero también lo podemos pensar en general, este resultado va a ser bastante general, este punto igual a f de x y coloco parámetros, que este es mi problema, vamos a descubrir que si tengo un punto hiperbólico para sigma igual a sigma 0, y si yo cambio el sistema dinámico un poco, voy a descubrir que si tengo un punto hiperbólico va a seguir siendo punto hiperbólico. Es eso que me quiere decir. Es decir, que yo modifico el sistema dinámico, incluso puedo colocar términos acá, en general, puedo colocar términos acá con otros parámetros. Uno puede mostrar que
tenemos otro parámetro, uno puede mostrar que eso debiera ser estable, debiera seguir siendo solución. En este caso pensamos bien en algún tipo de perturbación, pero lo que uno muestra es que entonces es estructuralmente estable. Por eso usamos esta palabra, estructuralmente estable, en el sentido que es algún tipo de solución que es genérica. ¿Ok? ¿Cuándo? Si quieren para ilustrar, ¿cuándo sería genérico? Hay más, pero si quieren ilustrar, ¿cuándo sería genérico? Entonces, equilibrio no genérico, equilibrio hay más. Pero voy a colocar uno para que lo entiendan bien la idea. Equilibrio no genérico o no robusto. Bueno, uno no robusto son, por ejemplo, los centros. Los centros eran aquellos puntos que en el espacio de fase, entonces el espacio de fase teníamos que x punto, eran tales que teníamos un punto de equilibrio, pero la trayectoria entonces era así en torno al centro, y eran nuestros puntos de equilibrio en los sistemas hamiltonianos. Eso no es robusto, eso no es genérico, si todo un sistema hamiltoniano y lo perturbo estructuralmente con cualquier término, particular no hamiltoniano, vamos a ver que inmediatamente eso desaparece. ¿Okay? Eso inmediatamente desaparece, no es robusto. ¿Okay? Y eso, en nuestro caso, lo vemos claramente. ¿Dónde están los centros? Pues los centros los encontramos cuando la traza era cero y el determinante positivo. Los centros los encontramos cuando la traza era cero. Eso, o sea, eso ya me exige una condición y el determinante positivo. Entonces, si se fijan, el anterior era una desigualdad. Cuando uno impone una desigualdad, eso es genérico. Las desigualdades se pueden ser cero o no. Pero cuando uno impone una condición, eso obliga a que sea de codimensión 1. Para tener en 2 dimensiones centros, quiero que la traza sea cero. Eso me obliga a imponer la condición. ¿Okay? En más dimensiones, obviamente, uno va teniendo más y más funciones, pero entonces hace que esto sea frágil. Y por lo tanto, entonces, nuestro diagrama está arriba, donde estaría esto, nuestro diagrama traza. Si quieren, colocamos traza, determinante y traza. Estos son, bueno, tenemos imagen así, solo los podemos observar sobre una curva que está acá. Daría una línea semifinita. Sobre esa línea semifinita observamos esto. Por lo tanto, cualquier perturbación va a ser que se salga y se transforme o en una espiral, o se transforme en un atractor espiral, o se transforme en un repelor espiral. ¿Okay? Y eso lo conocen de toda la vida. Se lo tomaban en un sistema, por ejemplo, un péndulo conservativo, si le agregaban, por ejemplo, un poco de disipación, inmediatamente toda esta imagen que aprendía desaparecía y todas esas soluciones periódicas desaparecían y colapsaban, por ejemplo, en un atractor tipo espiral. ¿Okay? Entonces eso nos demuestra que los centros son algo un poco peculiar de los sistemas dinámicos, se pueden observar, pero son de dimensión superior. Uno no los va a observar siempre. ¿Okay? Solo los va a observar para dimensión 1. Es decir, entonces anotamos esta idea, entonces anotamos esta idea simple, que son de codimensión 1. Entonces anotamos que notar bien, entonces notar bien, y cosa que los centros son equilibrios de codimensión 1. ¿Okay? Eso lo hace poco genérico. Mientras más amplia la codimensión, menos genérico es. Necesiten poner una condición. Entonces uno se pregunta, bueno, en este diagrama, ¿qué otros equilibrios son genéricos? ¿Okay? ¿Qué otras cosas más tenemos genéricos? Por ahora, los puntos hiperbólicos, porque habitan en toda esta zona que está acá. Bueno, vamos a descubrir que obviamente lo que va a ser genérico van a ser aquellas cosas que coexisten en toda una región del espacio parámetro, desigualdades, que son los repelores tipo espirales, si quieren, los atractores tipo espirales, los atractores acá, que lo llamamos como focos simplemente, que no son espirales, o también que sean repelores tipo espirales, o repelores tipo focos, digamos, hacia afuera. Son estos que están acá, que también son genéricos, solo corresponden a puras desigualdades de parámetros y no condiciones que hay que imponer. Entonces, anotamos eso que está ahí. No sé si supongo que es claro para todos, ¿no? Por si acaso, la pregunta. Puedo escribirlo, pero por si alguien no entiende el argumento. ¿Estamos bien? Entonces son genéricos. Entonces decimos, agregamos entonces igualmente o asimismo, son robustos. Entonces, ¿qué son robustos? Son robustos los atractores
Y de esos tenemos dos sabores. Tenemos aquellos que son tipo espirales, o estos que también les llamamos focos. ¿Okay? Y estos entonces son las espirales, en este diagrama que están acá, viven en esta zona que está acá. Los focos viven en la zona que está, o sea, aquí traza, determinante traza, viven en esta zona de acá. Esos son comportamientos atractivos, robustos. También tenemos repelores, que son sus complementos. También tenemos de tipo espirales. Y también tenemos tipo focos, pero repelores. Y están simplemente en las otras zonas complementarias. Es decir, que están acá, tenemos acá, y esos viven en esta zona, unos viven en la zona de acá, son los espirales, y los focos viven en la zona de acá. ¿Okay? Esos, para observarlos, solo viven en zonas que tenemos desigualdad, no tenemos nada especial. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Entonces, obviamente nos faltan algunos que son también poco genéricos, no solo los centros son poco genéricos, otros son poco genéricos. Bueno, en realidad todas las son fronteras de este tipo de comportamiento, son no genéricos. Por ejemplo, en este caso, cuando pasamos de un punto hiperbólico a un foco, o un punto hiperbólico, un repelor tipo foco, pasamos por estas regiones que son, por ejemplo, determinante igual 0, en la cual vemos, aquí le llaman una línea de puntos fijos degenerada, o una línea de puntos fijos, que es que aquí un valor propio se nos hacía 0 aquí, o un valor propio se nos hacía 0 acá, en este caso era repulsivo, en este caso era atractivo. Eso obviamente no es genérico. Tampoco es genérico la línea que está acá. La línea, toda esta curva en realidad que está acá, es la transición entre un foco y un foco espiral, en la cual vemos que, bueno, aquí se llama degenerado, que en el momento cuando los vectores propios se nos metían en el plano complejo. Eso correspondería a que en realidad los dos valores propios o eran complejos y colisionales en el plano real, o venían dos valores propios reales que colisionaban y estaban a punto de pasar al plano complejo. ¿Okay? Esas curvas, por supuesto, nos dan comportamientos que podemos observar, pero para observarlos hay que pedir cosas. Hay que pedir, por ejemplo, que el determinante sea 0, o hay que pedir que exista una relación entre la traza y el determinante que está dado cuenta por esa relación que teníamos que el determinante por 4 menos la traza era 0. ¿Okay? Así que eso nos obligaba a tener esos comportamientos poco genéricos, y eso bueno, nos sirve también para que entender, digamos, qué tipo de equilibrio podemos tener en general. Entonces anoto estos que me faltan, simplemente vuelvo a hacer la pregunta si hay una duda, supongo que es medio trivial, pero por si acaso. ¿Estamos bien? Vamos bien. Entonces, también anotamos igualmente, entonces son equilibrios puntuales. Ok, no robustos. Entonces, ¿qué son no robustos? Bueno, primero hay que tener líneas de puntos fijos, líneas atractivas o repulsivas, puntos fijos. Eso sí que es extraño, o sea, tener, bueno, eso no va a ocurrir porque hay indicadores lineales para destruir esa estructura, pero cada vez que cruzamos esta línea encontramos que hay un valor propio que es distinto, que es igual a 0. Entonces, en ese diagrama, la imagen que tendríamos para acá, tendríamos una imagen así, así. Veríamos que hacia acá, entonces en esta línea que está acá, serían atractivos, estas líneas. Y en esta otra línea de acá, o sea, en otro color, serían repulsivos. Ok, ahí tenemos obviamente la traza y el determinante. Tendríamos líneas atractivas o líneas repulsivas de puntos, pero que no son genéricos. Y lo otro que nos queda no genéricos son lo que ocurre obviamente cuando tenemos una transición entre tanto atractores como repelores tipo espirales a focos. Y eso también es poco genérico, que justo si lo vemos en la imagen se nota bien. En este caso vemos que las trayectorias vienen como espirales, y en este caso vemos que hay una línea, que en realidad es la de acá, la cual esencialmente un vector propio está a punto de meterse en plano complejo. Como lo vemos,
lo vemos porque esencialmente el sistema dinámico tiene una única dirección que está degenerada, que es un atractor, o una única dirección en la cual los dos vectores propios se conectan. Y de ahí en adelante se meten en el plano complejo. ¿Ok? Entonces también tenemos, digamos, lo que llamaríamos atractores y repelores degenerados, o como lo llamaríamos más bien con multiplicidad 2, es decir, que tengo un solo vector propio, dos valores propios, con dos valores propios que se repiten. Entonces, con valores propios con multiplicidad. Entonces, eso, si quieren, lo que nos dice el sistema dinámico es que si coloco entonces x punto, veríamos, como vemos bien ahí, tenemos un único vector propio que hace en realidad que todo quede por acá. ¿Ok? Entonces, por un lado, si cuando nos pasamos el espacio parámetros pasa a ser espiral, y el otro lado pasa a ser un foco, y eso solo ocurre, bueno, puede ser atractivo o repulsivo, y eso ocurre entonces en este diagrama, lo voy a mostrar acá. Entonces, en esta zona de acá serían justo atractivos, y acá son repulsivos. Ok, entonces eso se me olvidó comentar la vez pasada, un poco este tipo de... ¿Okay? ¿Estamos claros? Entonces ahora, si estamos claros en eso, podemos volver a nuestra discusión que estábamos empezando a hacer, que era con el modelo. Queríamos entender un poco lo que hicimos con Van der Pol. Entonces vuelvo sobre él y vamos a explicar un poco mejor qué es lo que está ocurriendo en esta bifurcación, que vamos a llamarle Andronov-Off. Entonces, volvemos, cerramos esa parte, entonces volvemos a modelo o circuito de Van der Pol. Ok, que como les dije, en realidad también podríamos decir que está asociado a los Rayleigh. Entonces, ¿qué es lo que veíamos acá? Bueno, esencialmente lo que dijimos fue, o motivamos más bien el circuito, más fácil, teníamos una inductancia, ¿ok? Y teníamos también un condensador, eso es un oscilador, y le colocábamos un término no lineal a través de colocar lo que llamamos un tubo de vacío acá. ¿Okay? Y lo que vimos que es una medida, por ejemplo, que era la variable que usamos como variable la tasa, obviamente que hay una corriente que circula, y de t, y usamos como variable x igual a simplemente y punto, ¿okay? O lo usamos como, no, y, claro. La derivada que teníamos y eso más o menos nos dio una ecuación interesante de la forma, vamos a buscar de varias formas, que era omega x, esa parte tenía que ver con la capacitancia y la distancia, y después venía la parte interesante que estaba asociada, si me acuerdo así, a la resistencia del material, y el x punto, que además tiene un término no lineal acompañado de la forma x punto, y colocamos un coeficiente de los que es más interesante, llamémoslo b. ¿Está bien? Entonces, habíamos llegado hasta ese sistema que era interesante. Entonces, voy a volver a explicar, digamos, un poco para que nos quede mejor para la pizarra, si no, podemos despegar. Entonces, pero ahora también eso muestro entonces el Van der Pol, y de ahí lo hacemos más pequeño. Entonces, ¿qué habíamos hecho con esto? Lo que habíamos mostrado que era interesante era lo siguiente, lo vuelvo a repetir, ya lo hemos visto, pero simplemente para consistencia nos quede bien. Entonces, simulamos estas ecuaciones numéricamente, y que lo que vemos que entonces dimensión 0, ¿okay? Y Van der Pol acá está, muy bien. Entonces tenemos el sistema, tenemos omega es la frecuencia, podemos colocar lo que nos dé la gana, mu es el término de disipación, que puede ser lo positivo o negativo. Vamos a usar mu como para la representación, esta vez cuando mu es negativo es disipación, pero cuando mu es positivo es notar bien que mu negativo es un mecanismo de disipación.
Pero tenemos que mu positivo es un mecanismo de inyección de energía. Es inyección de energía. La razón de eso es porque simplemente usamos la función de Rayleigh. Recuerden que uno puede calcular la energía de esto, y esto quiere igual a algo, eso lo llamamos la función de Rayleigh. Y esa función de Rayleigh, de acuerdo si era positiva o negativa, nos dice si inyectaba energía o no. Si se recuerdan de eso, pero es así como definimos, digamos, a la mecánica, digamos, de energía. Eso, como lo calculamos, era multiplicar esto por X punto, esta parte de acá controlaríamos energía, en este caso cinética, o energía potencial. Del otro lado nos quería algo que no es una derivada total, así que nos quería derretir energía igual a algo que es proporcional a este punto del cuadrado. Eso lo llamamos función de Rayleigh. Rayleigh, digamos, descubrió esta función, en esa época se llamaba Rayleigh entonces, todavía no era noble, digamos, uno tenía, digamos, un tipo, digamos, no era Lord todavía, y entonces él en esa época va a llamar esta función la función de disipación, lo que sea el equivalente a esta función, va a entonces decir que, bueno, si eso era positivo o negativo, tiene que ver con la inyección o la disipación. Cuando eso es puramente negativo, hablamos que el sistema tiende a disminuir la energía, cuando es positivo, que inyecta energía. ¿Ok? ¿Estamos claros todos? Como que sí. Veamos la simulación. Entonces, si colocamos mu negativo primero, entonces lo tengo negativo, damos una condición inicial, espacio y fase, entonces vemos que efectivamente el sistema tiene, puede ser más grande la frecuencia, o sea, más bonito, tenemos bien lo que esperamos, digamos, que es simplemente un atractor, tipo en este caso espiral. Damos condiciones iniciales, y efectivamente en términos no lineales, lo que está haciendo en este caso es negativo, es que el sistema está simplemente atrayendo órbitas hacia el origen. ¿Okay? Y vemos, lo interesante y lo que es inesperado en este caso, o lo que vimos que era de mucho interés, lo marco para que quede más claro, es que lo que vemos es que si una trayectoria entonces hacia el origen, si otra al origen, perfecto, todo muy bien. ¿Ok? Vemos también, bueno, algún tipo de variedad que aparecen por ahí interesantes, digamos, pero vuelvo al origen que está acá. Lo interesante es que cuando mu cambia de signo, entonces vemos que un comportamiento cualitativo distinto lo llamaríamos una bifurcación lenguaje Poincaré, no sé si lo alcanzan a ver bien ahí, quizás ahí lo están viendo, el sistema ahora está haciendo algo distinto, ahí está, cuando cambia el signo, entonces ahora la trayectoria se tiende a ir a esa solución que está allá, sería en este caso un ciclo límite, una solución periódica atractiva. Si se fijan, me dice, pero ¿por qué? Bueno, hay varias condiciones iniciales, no sé cuántas más hay varias ahí y terminan acá. La del origen quizás todavía no se sale, pero si es que no me cogió la presión numérica, si está muy cerca del origen, se va a salir. Si no, si es exactamente cero, numéricamente se va a caer el origen. ¿Okay? Pero hay que ver cuál se da, pero ahora lo que vemos es que las trayectorias convergen a lo que llamamos ciclo límite. Si una condición inicial aquí, vemos que eso atrae. Si parto acá, también atrae, y siempre las trayectorias terminan en ahora lo que vemos, una solución periódica estable. ¿Okay? Entonces, eso fue lo que vimos la vez pasada. Entonces, vamos a tratar de entender un poco mejor eso que estamos viendo ahí. Entonces, voy a poner la pizarra y para que podamos, digamos, tratar de que un poco mejor, si no nos va a quedar muy mal, nos va a quedar muy pequeño, reducido el uso de la pizarra. No sé por qué está colocado allá, pero tratamos de buscar mejor espacio. Okay, por ahí está bien. Vamos a ver un poco. Ok. Entonces, bien, nos queda por aquí. Y por acá simplemente también. Entonces, anotemos qué observaciones. Vemos que en este modelo muy interesante de Van der Pol, bueno, tenemos ese ¿ya? Entonces, aquí anotemos algunas observaciones. Entonces, ¿qué observaciones podemos decir? Observaciones. Entonces, vemos, lo primero que vemos es que numéricamente, porque observamos que para mu negativo, porque mu es la inyección de energía, el sistema tiene un atractor espiral. Después vemos que, porque sin embargo,
para mu positivo, ¿okay? ¿Qué observamos? Para mu positivo observamos un atractor, un ciclo límite. Vamos a usar una solución periódica atractiva y aislada. Voy a colocarle varias y aislada. Entonces, solución periódica, atractiva y aislada. Eso es lo que llamamos un ciclo límite. Entonces, cuando alguien me dice tengo un ciclo límite, inmediatamente entiendo que tiene una solución periódica, atractiva y aislada, que es una sola, la que vemos. ¿Ok? Si de hecho, fíjense, ahora le digo al computador que me muestre cómo las trayectorias están moviéndose sobre ese ciclo límite. Entonces, ¿cuál es la imagen que uno tiene de lo que acabamos de observar numéricamente? Es que si hacemos un dibujo tridimensional, colocamos hacia acá mu, y dibujamos en el plano ortogonal a esto que está acá, dibujamos entonces, si quieren, x punto x. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, vemos que para mu negativo, en este plano, en nuestro espacio-fase, vemos que esencialmente las trayectorias, si se recuerdan, hacían algo así. ¿Ok? Vemos que las trayectorias se acercan a este punto de equilibrio. Voy a remarcar ese punto de equilibrio quizás con negro, acá con negro. Entonces, para entenderlo bien qué está pasando, el punto de equilibrio aquí está. Entonces, cada vez que lo corto aquí para mu negativo, eso entonces es estable. Veo trayectorias que convergen como espirales en este espacio x punto x al equilibrio que está acá. Sin embargo, lo que vemos es que para mu positivo ya si hago la misma imagen y me preocupo qué pasa en un corte, que sea un plano, que contiene a un mu fijo, lo que vemos entonces ahora que se da una condición inicial, como la que vemos en pantalla, vemos que las trayectorias ahora convergen a un ciclo límite. ¿Okay? Ahora el ciclo límite es la solución atractiva. Si parto desde adentro, voy a colocar otro color, vemos también que convergen. Si parto acá, las trayectorias se alejan hacia el otro lado, que obviamente respetar el sentido de circulación, se alejan y convergen a esta trayectoria que está acá. ¿Ok? Eso es lo que vemos numéricamente. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo? Todos estos son para, podemos cambiar el signo negativo, no sé si lo puse acá, para poder cambiarlo, no lo coloqué para poder modificar la ecuación, pero sí, tenemos que tener cuidado cuál es el signo de beta. ¿Okay? Tiene que ser en este caso disipación. Así que es para beta positivo. Si no, lo que pasaría es que este término también sería inyección de energía y requiero otra nueva energía, son sistemas infinitos. ¿Okay? Gráficamente, en la simulación que estoy haciendo, o sea, debería colocarlo, vamos a colocarlo por aquí, pero también estamos considerando, o sea, en este modelo, obviamente es un sistema físico, así que si hay inyección, tiene que haber disipación. No puede haber un punto de vista físico solo inyección, si algo solo indirecto, tiene que explotar. No hay forma que un equilibrio. O sea, este ciclo límite, en estricto rigor, es el balance entre la inyección de energía lineal y la disipación no lineal. ¿Ok? Es un balance. Entonces, notar bien, simplemente examen lo especifique, lo anoto nuevo, notar bien, beta es positivo, luego el término. El término que tenemos de la forma menos beta x cuadrado x punto es un término de disipación no lineal. ¿Okay? Luego, el ciclo límite es consecuencia del balance entre inyección lineal de energía y disipación no lineal.
¿Ok? ¿Está claro? Esa es la solución, obviamente. Cada vez que uno encuentra de todas maneras algún tipo de solución de equilibrio, caótica, ciclolímite, periódica, cuasi periódica, obviamente la gracia de la física me tiene que decir cuál es el origen de lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo tiene que ser sí o sí algo que balancee, en este caso, una situación que balancea, de alguna forma el gas que puse acá empieza a meter nuevas cargas, pero a su vez el mismo gas satura esa carga. Mete más carga al sistema, pero también la satura no linealmente. Por eso es interesante poder existir los tubos de vacío. Me mete cosas bastante inesperadas fuera de esa zona de confort de la teoría del curso de que era lineal, subtrópico, homogéneo. Por eso en esos cursos no estudiamos todavía eso. Ahora sí. No sé si en sentido físico se ve con las figuras, pero puedo cambiar la linealidad. Sí, sí, por supuesto. O sea, uno puede, bueno, esto uno lo hace así, la práctica uno lo hace con semiconductor. Uno, en realidad, el circuito eléctrico normalmente uno hace, que hace más después, lo hace con materiales formados por distintas capas de semiconductores Q y N, donadores y portadores de carga, y uno con eso uno puede jugar con el tipo de nivelidad. También uno puede hacer equipaciones muy similares con yodos, digamos, que funcionan también perfectamente lineales, así que uno puede contar, simplemente que es un modelo muy simplificado, pero efectivamente uno puede colocar, no importa, en realidad vamos a mostrar que no tiene que ver con la realidad, lo importante es que hay un mecanismo de inyección, que puede ser incluso no lineal, y un mecanismo de saturación, que puede ser no lineal o lineal, va a depender del tipo de problema. ¿Okay? Siempre que uno se alinea. Sí, claro, porque si tienes lineal con lineal, finalmente vas a tener un solo mecanismo, o inyecta de circo. Tiene que ser de algún tipo de naturaleza, uno va a ser lineal, otro no lineal. Pueden ser los dos no lineales, pero el equilibrio que va a ser inestable seguramente linealiza con los dos, y hay que decir qué tipo de naturaleza es el equilibrio en cuestión. Es posible, pero ten cuidado, porque en ese caso, si calculas, vas a ver que trayectorias que son divergentes. La gracia ha puesto así, que estoy colocando que el mecanismo de saturación no lineal sea disipativo. Eso me asegura que si en la simulación yo coloco X muy grande, siempre me voy a ciclo lineal. Si coloco otros signos, van a dar trayectorias que son infinitas. ¿Okay? Porque matemáticamente no tiene ningún problema. Físicamente es inaceptable. Físicamente no tenemos fuentes de energía infinitas. Si tuviéramos física como eso, dejaríamos de trabajar y pensar, haríamos con eso máquinas que nos darían energía infinita, a veces nos perfeccionarían, nos tendrían, no sé, sería una fuente de energía maravillosa. No tenemos. ¿Okay? Así que eso no existe. ¿Okay? Matemáticamente lo podemos pensar, pero eso es matemática, no es física. ¿Okay? Entonces, tenemos esta imagen que está acá. Y por lo tanto, para llenar esta imagen, voy a seguir en negro. Lo que pasa es que la solución acá puede mostrar que es inestable, así que hace inestable el origen, pierde estabilidad, ya lo vamos a analizar. Y lo interesante es que aparece un ciclo límite, que está acá, que aquí simplemente lo represento así, para cada plano, que, bueno, acá está acá, que va a ser nuestro ciclo límite. Así que tenemos esta imagen de cómo vemos, cómo pasamos de un punto de equilibrio a un punto de equilibrio, y cómo aparece un ciclo límite que lo va a reemplazar como equilibrio estable. Esta imagen que tenemos ahí es lo que llamamos, o este punto especial que está acá, lo vamos a hacer con más calma, por igual 0, es lo que llamamos entonces bifurcación, pero este es un nuevo tipo de bifurcación, pero no a las personas que lo estudiaron, lo llamamos, que lo estudiaron en más detalle, Andronov. ¿Okay? Como les dije, hay gente que les gusta también decirle Poincaré, Andronov O, pero Poincaré no son los casos conservativos. Fue Andronov realmente que lo estudió en todos los casos posibles, y Off lo estudió en el caso de solo Poincaré. ¿Okay? Pero ahí ya les dije que era época de física, era fría, ¿okay? Y por lo tanto la ciencia rusa está un poco al otro lado del muro, y por lo tanto no teníamos tanta información, a pesar que lo hizo 20 años antes de Off. Solo más tarde vinimos a averiguar que entonces Andronov ya lo había hecho mucho antes. Bueno, como Off hizo igual su trabajo, quedó y pasó a la historia como tal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es tratar de entender esto un poco mejor, digamos, porque obviamente esto es un modelo, quedamos felices, pero la pregunta que uno se hace es que esto será la ecuación universal que describe este tipo de fenómeno. Es decir, si eso es la forma normal. Aquella ecuación que cada vez, no importa, porque hay 40 ecuaciones, pero yo veo que pasa un punto de equilibrio y emerge una solución periódica,
uno se pregunta, entonces, ¿podría tener una especie de ecuación de Van der Pol en torno al punto de equilibrio? La respuesta es no. La respuesta es que va a haber otra ecuación que va a ser universal, que esa va a ser la ecuación que va a escribir esto, que es una ecuación de amplitud que vamos a calcular, y esa sí que es la ecuación universal que cada vez que damos la emergencia de ciclo límite, vamos a poder transformar ese sistema dinámico en la ecuación que escribe esto, una ecuación minimal, no estoy de cuenta de eso, y para hacer eso, bueno, voy a explicar de dos formas, de tres formas. Entonces vamos a partir con aquellas que me parecen más intuitivas cómo hacerlo, así que lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo, digamos, como les dije, un poco motivado por la técnica que llamamos ecuaciones de amplitud, propuestas inicialmente por dos, en realidad no sé si es ruso, soviéticos, digamos, o soviéticos, soviéticos que fueron Bogolubov, entonces, Bogolubov, ¿ok? Y Mitrokovsky. ¿Ok? Entonces, Bogolubov, alguien importante, sobre todo en la teoría de la superconductividad, era un matemático muy reputado para el libro de la época adelantado. Entonces, va a tratar de desarrollar todo un tipo de teoría de ecuaciones de amplitud. Vamos a tratar de entonces explicar acá un poco qué es lo que vamos a hacer, que esto es lo que llamamos también ecuaciones de amplitud. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Bogolubov? Bueno, va a decir, ok, partamos con nuestro problema de partida, que en este caso el modelo Van der Pol. Entonces, partimos con este modelo, y entonces dijimos, ok, x punto, aquí colocamos beta menos x punto por x al cuadrado. Entonces, este es nuestro modelo de partida. Entonces, obviamente, uno dice, ¿dónde puedo atrapar la universalidad de esto? De hecho, si me muevo más acá, no sé si se fijaron, el ciclo límite ya no es un circulito, o sea, si coloco muy pequeño, vamos a colocar muy pequeño para ilustrar, si coloco muy pequeño, se parece bien un al ciclo límite, o lo hace más pequeño para que sea más bonito, ¿ok? Ahí sí, o queda algo elíptico, obviamente, pero eso ya parece algo más redondito, a lo que puedo transformar simplemente a una elipse, si transformo un escalón, es un círculo. Sin embargo, para muy grande, veamos que nuestra solución ya no parece círculo, ¿ok? Parece otro tipo de cosas. De hecho, las trayectorias, si se ven esa zona negra, como que hay zonas que pasan más rápido que otras. O sea, uno diría, aquí tiene que haber una ley tipo la que hay zonas que van reales más rápidas que otras. Y de hecho, mientras más grande el mu, más claro este fenómeno. Se fijan que hay zonas donde las trayectorias van muy rápido y zonas que van muy lento. Mientras más grande mu, más obvio este fenómeno que estoy diciendo. Después lo vamos a llamar este fenómeno simplemente, voy a agrandar un poco este fenómeno lo vamos a llamar de simplemente oscilación-relajación, ¿okay? Va a ser descubierto en el contexto de las neuronas, pero no importa, lo importante es que ilustre simplemente que el sistema ya no es un circulito, es algo raro. ¿Okay? Entonces, nosotros por ahora vamos a describir lo que pasa en torno a la bifurcación. Muchas veces lo que vamos a hacer en este tipo de problemas de física no lineal es una estrategia muy usual en la física que para explicar un fenómeno, en vez de entenderlo en todo el espacio de parámetros, uno busca alguna región del espacio de parámetros donde los cálculos analíticos sean accesibles. ¿Okay? Uno busca situaciones críticas para poder de ahí aprender lo que está pasando. ¿Okay? Uno no siempre va a ser capaz de resolver todo el espacio las cosas, sino que uno siempre trata de colocarse en situaciones extremas, no sé, h barra tiene infinito, cosas o cero, uno trata de buscar lugares donde uno pueda decir algo. ¿Okay? Eso es muy común en el deporte de hacer física. ¿Okay? Trata de convencerlos, o sea, no es con las matemáticas uno trata de explicar todo, sino trata de buscar algo donde uno se pueda aferrar a tener intuición y entender fenómenos. ¿Okay? Ese es el deporte de hacer, por supuesto, física. Entonces, a la Bogolubov, entonces lo primero que vamos a hacer es, obviamente, tener una ecuación no lineal, como está acá, y lo primero que vamos a hacer es hacer, obviamente, un análisis de estabilidad lineal. Entonces eso quiere decir que tomamos nuestro sistema y lo escribo simplemente como aquí 2 puntos, igual supongo que x es chiquitito, y me pregunto qué es lo que pasa en la dinámica local del sistema. Y voy a buscar qué pasa en la dinámica local. Tengo esto que está acá. Entonces, si uno toma eso que está ahí, a esto le pusimos signo, dije signo negativo. Entonces, lo que hacemos es eso, y una ecuación lineal como esta, sabemos que para estudiar su estabilidad hacemos siempre el mismo tipo de danza. Simplemente decimos que el grupo soluciona la forma x de t igual a x0
por simplemente exponencial de lambda t, y entonces eso nos va a dar, digamos, un polinomio característico, que nos va a dar información de cómo es la tasa de crecimiento lineal en función de los parámetros físicos del problema en cuestión. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, bueno, había equivocado, estaba dejando 20 centímetros afuera. Entonces, eso si lo reemplazamos, y entonces vamos a encontrar, después de reemplazar esto, encontramos simplemente una relación para la tasa de crecimiento, encontramos que lambda vale menos el lambda al cuadrado, entonces vale simplemente menos omega al cuadrado más mu lambda. Entonces encontramos esta relación para la tasa de crecimiento de la solución. Obviamente esto nos dice que resolver esto es diferente a resolver esta ecuación, digo así, para que sea un poco más cómodo. Y entonces esto nos dice que las soluciones son simplemente menos el término que acompaña el término lineal, sino que mu más menos raíz cuadrada, un cuadrado menos 4 veces el término constante, un cuadrado dividido por 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora con eso que está ahí? Entonces, tratemos bueno, lo podemos graficar, pero primero si no se muestre con el computador qué es lo que está pasando. Entonces, para el computador lo que hace es que calcula los valores propios si le entrego la matriz lineal. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, tomo esta ecuación y la escribo solo para usar el computador, más rápido, se lo puedo explicar en la fórmula, pero me parece más intuitivo hacerlo así. Entonces, escribo la ecuación lineal, reescribo la ecuación 1. ¿Cómo la podemos reescribir? Simplemente escribo que x punto es igual a la velocidad punto es igual a menos, en este caso, omega x más mu b, y si eso lo escribo matricialmente, entonces vamos a encontrar la matriz que el computador me va a calcular valores propios. Entonces, eso es simplemente, si lo reescribimos, es la matriz simplemente que nos queda de a de t, de este caso x y b, igual a qué, bueno, simplemente nos queda 0, 1, esto multiplicado por supuesto por x y b, y acá entonces nos queda menos omega cuadrado de x más mu por b, que es el mu que está. Entonces el computador lo que decir es que calcule con esta matriz que está ahí los valores propios del problema. Entonces los volvemos a colocar, simplemente ok. Los colocamos y listo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, lo que tengo por aquí es un pequeño programa que hace eso, que bueno, lo tenemos acá. Entonces, este se llamaba Spectrum. Entonces, lo busco, se llama Spectrum. Creo que teníamos casi directo esta matriz. Spectrum, o Spectrum, no me acuerdo cómo le puse, parábola, matriz Spectrum, acá. Entonces, acá está, tengo distintos ejemplos, ahí tengo uno, entonces le colocamos, no le coloco parámetro, le coloco 0, a esta acá le coloco 1, escribo la matriz 0, 1, acá escribo menos W, lo puedo escribir W por, ok, no me gusta usar W, bueno, W y lo ocupo positivo, y acá le coloco entonces mu, que lo llamamos M, para que sea más fácil. Ya está, entonces tenemos que hacer W positivo, o sea, W positivo, ahí están mis dos valores propios de toda la vida. ¿Ok? Ese sería el caso con el oscilador. Si le coloco mu, entonces tenemos eso que está ahí. Entonces lo voy a aumentar el rango para que sea más interesante, voy a decir que vaya de menos 5 a 5. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la disipación es muy grande, entonces ya sabemos lo que pasa en el sistema, que sobra amortismo, un valor propio, son infinito, y lo otro que es negativo, un ser calórico. Cuando entonces empiezo a moverme muy desde el menos infinito, con mucha disipación, y me empiezo a mover, entonces el sistema va a tener una bifurcación, que es pasar el sistema, esa es la primera bifurcación que tiene el sistema, esa no es una inestabilidad, es una bifurcación. Lo que pasa el sistema pasa de tener un sistema que está sobreamortiguado a uno amortiguado. Esa es una bifurcación, ¿estás de acuerdo? Porque el espacio es fácil, ¿en qué cambia? En un caso es simplemente el foco, un reflector tipo espiral, a uno que es un reflector tipo foco. Hay un cambio cuando tiene los pasos fáciles, si un lenguaje de eso es una bifurcación, pero no es una inestabilidad. ¿Okay? Bueno, esta es idea porque muchas veces la gente piensa que las bifurcaciones son solo inestabilidad, y eso no es correcto. Entonces, lo primero que hicimos para
Entonces, para muy negativo, entonces tenemos primero que nada un foco atractivo, y entonces para mu finito, y uno dice, ¿y cuándo ocurre eso? Se pone complejo. Bueno, es cuando esto se mete en el plano complejo, es decir, que esta relación que está acá es tal que mu es igual a, si quieren verlo acá, cuando el discriminante se hace cero, se me mete en el plano complejo. Así que es trivial, entonces sabemos que cuando mu crítico es igual a eso, es igual a cero, la raíz por raíz cuadrada, me queda que vale 2 veces omega, entonces el sistema, entonces hay una bifurcación, ¿y cuál es la bifurcación? Simplemente el lenguaje, si quieren, mecánico, diríamos, pasamos de un oscilador sobreamortiguado a uno amortiguado. Es decir, si volvemos a nuestra imagen que teníamos antes, para que claro, estemos todos muy de acuerdo, colocamos mu acá, mu negativo está muy, o sea, muy positivo está muy por allá, lo que vemos que en este plano, seguimos buscando el plano x.x, por acá, muy por acá, lo que veríamos en este plano acá es que esto es un foco, es decir, que las trayectorias, digamos, esencialmente convergen por una dirección privilegiada. Por aquí está nuestro mu que hace este mu crítico, y aquí entonces si hacemos un corte, entonces aquí vemos que tenemos un foco tipo espiral, o sea, y por lo tanto las trayectorias ahora convergen al origen así. ¿Ok? Entonces, esa es la bifurcación, estamos bien. Pero el punto de equilibrio sigue siendo cero. Esta, no hay un cambio de estabilidad. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, bien por allá tenemos que más. Después, interesante, y eso lo interesante es que sigo aumentando mu, y entonces cada vez mu, fíjense, ocurre esto y aparece lo que llamamos una bifurcación de off-Andronov, que es que un par de valores propios complejos, obviamente su valor propio y su complejo conjugados cruzan el eje imaginario. El eje imaginario, bueno, tienen varios ejes, voy a decir que no me muestre, digamos, no me muestre, que no quiero que me muestre, la grilla. Entonces, eso. Simplemente vemos cómo se cruza el eje imaginario y por lo tanto se vuelve inestable. Es esa la bifurcación que va a caracterizar esa señal. Es decir que, por otro lado, vemos que cuando mu es cero, hay un par de valores propios que cruzan el eje imaginario y eso da origen a una inestabilidad, porque ahora las soluciones van a crecer exponencialmente. ¿Por qué? Porque la parte real de su valor propio es positiva, por lo tanto, cualquier perturbación tiene que crecer exponencialmente. ¿Ok? Eso que medía la teoría lineal. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Eso es lo que enseña valores propios. Me dice cuando mu es positivo, entonces esto tiene una parte compleja que está por este pedazo acá, pero tiene esta parte acá que es positiva y por lo tanto hace crecer las soluciones exponenciales. Entonces, notamos que si quieren, notar bien que mu, ok, tendiendo a cero, hay una bifurcación, esta deberíamos ser más preciso, bifurcación o inestabilidad, porque esta vez pierde estabilidad, inestabilidad de Andronov-Off, donde un par de valor propio o un valor propio y su complejo conjugado, donde un valor propio y su complejo conjugado cruza el eje imaginario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la imagen que vamos a ver en general? Y después vemos cómo vamos a tratar de, ahora vamos a hacer un análisis débilmente no lineal que nos va a permitir entender de manera universal el fenómeno que estamos viendo. Entonces, primero la imagen es que si alguien me dice, bueno, en general, lo que vamos a llamar una bifurcación de Andronov-Off en general, o así en general, imagínense que tienen un equilibrio que es estable, entonces uno tiene valores propios, pueden ser muchos, uno usa un sistema, depende del problema que esté estudiando, nosotros hacer la imagen que tiene que generar, obviamente el espectro tiene que ser simétrico con respecto al eje imaginario, eso porque las ecuaciones son físicas, no es un ejemplo matemático, por lo tanto las ecuaciones tienen que ser reales, ¿okay? Porque son cantidades físicas.
y por lo tanto el espectro, si es un valor propio, tiene que estar completo conjugado. Estamos obligados. Y lo subsiguiente es que ese sería cuando tengo parámetros fijos, y después me pongo a mover parámetros. En este caso, el parámetro que vamos a mover es la inyección de energía, y lo que vemos es que al mover la inyección de energía hay un par de valores propios que cruzan el eje imaginario. Es eso lo que estamos llamando una bifurcación de Andronov-Off. En este caso solo hay dos, pero eso puede ocurrir en general, y lo que vemos entonces es que cuando movemos este parámetro, los valores, obviamente movemos parámetros para los propios se mueven, y ahí está la bifurcación. Cuando ellos cruzan y empiezan a crecer. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro para todos? Porque ahora si tratamos un poco de análisis no lineal, pero una vez que mantiene esta imagen, entonces uno se puede imaginar, si quieren volver al ejemplo que les mostré del globo, o el ejemplo que si lo quiere, digamos, de la cuerda, o sea, de la manguera que tira agua, o cualquier ejemplo que haga bifurcaciones de off. De hecho, por ejemplo, si quieren mirar uno clásico, está escrito en el libro de Andronov, que a veces lo he visto en muchas pruebas, digamos, lo colocan por ahí en mecánica o mecánica clásica, que es simplemente que uno coloca un resorte, una partícula, y uno coloca una cinta, y si uno modela apropiadamente una fricción, uno puede mostrar que hay un valor crítico en el cual, de acuerdo a cómo gira la cinta, entonces esto acá se pone oscilante. De hecho, hay algunos videos en internet donde muestran este ejemplo que está acá. Supongo que lo han visto sobre uso mecánica o mecánica clásica. El ejemplo clásico lo muestra esto. La gente dice, ¿por qué este ejemplo es interesante? Porque lo usan de modelo para terremotos. Porque de hecho el modelo más simple de terremotos es este, se mueve el piso, y realmente esto se pone a oscilar. O sea, esto se puede estar moviendo, pero si se mueve, la fricción es suficientemente débil, esto queda quieto, hay un valor crítico en el cual se empieza a vibrar. ¿Okay? Y, bueno, la gente dice, como no usa terremotos, coloca uno de estos por la copla con muchos de estos y una línea, y lo muestra cómo aparecen este tipo de cosas. Eso explica la bifurcación de Off, propuesto para Andronov. Entonces, lo propuso Andronov. ¿Okay? Está en su libro, ya que como muchas veces lo explican, pero dice que lo hizo profundo. Entonces, simplemente es un ejemplo de tipo de oscilación, digamos, que lo puedo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, tratemos de hacer ahora lo que llamaríamos un análisis débilmente no lineal, que nos permitiría tratar de entender esto, porque lo único que he hecho hasta ahora es un análisis lineal, que no, lo que concluimos fue simplemente que para mu positivo las soluciones explotan. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de un análisis débilmente no lineal? Es preguntarnos cómo los términos no lineales saturan esta explosión lineal. Eso es lo que vamos a hacer. Cómo los términos no lineales para saturar esta inestabilidad lineal. Esa va a ser la idea que vamos a usar y que en realidad está en el corazón de la física no lineal. Entonces, vamos a hacer lo que llamamos análisis débilmente no lineal. Y esta vez lo vamos a usar usando ecuaciones de amplitud, que es el método que vamos a poner que existe todo como ecuaciones de amplitud. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, la idea es, de alguna forma, tratar de saturar la inestabilidad lineal. Entonces, la inestabilidad lineal ocurre cuando, la bifurcación ocurre cuando mu es 0. Entonces, lo que voy a hacer es que, lo que vamos a hacer, vamos a decir, ok, tomemos mu cerca de 0, pero coloquemos un pequeño parámetro de control o de bifurcación que me va a permitir entender qué es lo que está pasando en torno a 0. Hace un pequeño parámetro, lo que esperamos es que para delta mu negativo, entonces x igual a, si quieren, x punto igual a 0, punto equilibrio estable. Y esperamos que para mu mayor que 0, esto sea inestable, porque para mu igual a 0 tenemos que estudiar qué es lo que va a hacer, a ver si nos va a decir qué es lo que va a pasar. Inestable. Entonces ya vamos a decir que para delta mu igual a 0 el sistema es marginal, y a decir no lineal, nos va a decir si es estable o inestable. Pero como esto no sabemos hacer, lo vamos a anticipar el resultado. Entonces, lo segundo que vamos a hacer, esta va a ser nuestra estrategia, si algo que notar allá, es que vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, bueno, consideremos que el sistema está cerca de la bifurcación, ¿okay? Y veamos qué podemos hacer. Entonces, cerca de la bifurcación, entonces, ¿cómo entendemos esto? Lo podemos entender de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es que tomamos x, 2 puntos igual a menos omega cuadrado x, pero la disipación es chiquitita, así que voy a suponer que esto es pequeño, así que voy a colocar que esto, bueno, es 0 más delta mu, así que si me queda delta mu, lo voy a colocar delta mu punto,
Eso es chiquitito, lo rojo significa chiquitito, y con lo que también voy a suponer que los términos no lineales van a ser chiquititos. Y dice, ¿cómo los términos lineales van a ser chiquititos? Bueno, basta que X sea chiquitito. O sea, en el análisis que voy a hacer, voy a requerir que X sea pequeño. ¿Okay? Y después vamos a analizarlo con cuidado cómo imponer eso. Van a haber varios métodos de eso. Entonces voy a suponer, entonces, esto es pequeño, y mi análisis va a requerir entonces que X sea pequeño, o que X punto sea pequeño. Lo importante es que eso sea pequeño. Eso es lo que voy a requerir. Y entonces, Pogorelov lo que diría, bien así, bueno, lo hace un poco más riguroso de lo que voy a hacer, bueno, voy a hacer un segundo paso más riguroso, y después lo voy a hacer con la técnica, ahí sí que lo voy a hacer riguroso. ¿Okay? Pero primero quiero apelar a su intuición para entender cómo hacer estas cosas. Entonces va a decir, mira, X simplemente dt. Cuando teníamos la teoría en negro, sabemos que las soluciones se escriben como A por exponencial de I omega t. ¿Estamos de acuerdo? Las soluciones se escriben así. Por supuesto, más un complejo conjugado, pero se escriben así. Entonces, lo que va a hacer él, va a ser simplemente decir, entonces, para tomar en cuenta el efecto de la inyección de energía y la disipación no lineal, va a promover la amplitud a una función lenta del tiempo. ¿Okay? Lenta del tiempo. Eso va a tener que ver con algo que después se desarrolló en Occidente, que llamamos multiescala, que va a tener que ver con, uno va a introducir en su solución, que vamos a tener soluciones que tienen una escala rápida y una escala lenta de evolución. ¿Okay? Pero va a suponer que es lenta, eso quiere decir que, entonces, A de t lenta, ¿qué significa eso? Matemáticamente significa que si yo tomo la derivada de A de t, esto es mucho menor que A, pero esto tiene unidades de frecuencia, de tiempo, 1 partido por tiempo, que es. ¿Okay? Pero a su vez, si yo tomo su segunda derivada, esto es mucho más chico que de A de t. O sea que cada vez que tomo una derivada, entonces más pequeña. La frecuencia es algo de orden 1. No hay ninguna razón por la cual sea pequeña. Entonces, eso nos asegura que sea lenta. También, bueno, en inglés decimos slowly varying amplitude, pero simplemente lo que quiere decir es que va a variar lentamente. ¿Okay? Eso introduce, digamos, si quieren verlo, eso quiere decir que A, en comparación a la frecuencia, tiene una escala pequeña. Si tienen otros ideas, todavía no he terminado el answer, ¿tá? Simplemente estoy anotando ideas. Entonces, anotamos que, entonces, es decir, que es escala temporal lenta. Lo segundo, entonces estaríamos bien hasta ahí y ¿sí? ¿Sí? Y la derivada de digamos que ya tengo cero y la derivada se como si se alcanza. Si tenemos la derivada no, sí, vamos a ver que es chiquitito, porque vas a descubrir, o sea, cómo van a ser las soluciones, que vamos a estar con soluciones. En realidad el A, que es la amplitud, es envolvente, es una variable compleja, pero tu solución oscila, por ejemplo, cuando mueve el ciclo límite, pues, lo puedo mostrar, de hecho, numéricamente. Bueno, primero te lo explico. Cuando el sistema va al ciclo, supongamos que, o sea, hago esto, bueno, déjate este cálculo, voy a explicar acá, y después lo muestro así. Tomo el sistema, parto desde, acá está mi ciclo límite, ok, de equilibrio, y yo parto acá. Entonces, lo que va a hacer la trayectoria es converger a este ciclo límite, ¿cierto? Bueno, eso significa que si colocas el tiempo hacia acá en el ciclo límite la solución es periódica. ¿Ok? Pero a medida que te alejas de ella, voy a ver que eso es lo que varía lentamente. O sea, lo que vería es que la solución se acerca al ciclo límite así. ¿Ok? Es esta la variación lenta. Esta variación que estoy colocando acá, comparado a esta escala característica, acá tengo un periodo, así que aquí tengo una escala característica que es 1 partido por omega o 2 pi partido por omega. Esta escala temporal va a ser mucho más rápida que esta escala temporal de variación que estoy colocando acá. Esta va a ser la escala característica asociada a t, y esta va a ser la escala característica asociada al otro t. ¿Ok? Va a ser también, por eso nos gusta llamarla la envolvente, la conserva de amplitud, en otros aspectos físicos corresponde, por ejemplo, envolvente, pero simplemente nos va a decir cómo en la dinámica de la amplitud existe. Y vamos a suponer que para muy pequeño eso es pequeño. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Entiendes la idea? O sea, son escalas muy distintas. Mientras más pequeño, más claro podemos hacer esta separación. ¿Ok?
¿Está claro para todos también? Es una pregunta importante. Eso va a ser interesante porque muchas veces las ecuaciones que vamos a escribir van a ser para las variables dinámicas y en realidad es como uno se saca de encima la dinámica rápida. Recuerdo la idea de la variable central, que es exactamente esta misma idea. La variable central en este caso me va a decir que la variable lenta va a ser t, la que describe como veo la dinámica. Las dinámicas muy rápidas no las vemos. De hecho, te voy a decir que nosotros vemos que el fluido que está aquí entre nosotros es estático, sin embargo se está moviendo a frecuencias muy, muy altas. Las partículas son los átomos que la forman, están moviéndose como locas. Ninguno de ustedes la ve, porque todos sus sensores son a escalas mucho más lentas, y por lo tanto toda esta oscilación uno ve algo muy, muy lento. ¿Okay? Entonces, en esa escala que estamos haciendo las cosas. Entonces, ¿qué más va a decir en este caso Boguslavov? Va a decir A es pequeño, ¿para qué? Para dar en cuenta de la inyección y disipación de energía. ¿Okay? Ahora, X es real, así que hay que sumarle complejo conjugado. ¿Okay? Ahí estamos obligados a colocar complejo conjugado para que la solución que vamos a buscar va a ser de la forma de una amplitud por coseno de omega t más una fase, donde la amplitud es la amplitud de A o el módulo de A y la fase de la amplitud. A es una variable compleja. Pero obviamente Boguslavov va a decir, ok, pero esta es la solución de la ecuación lineal, pero el problema es no lineal. ¿Okay? Así que esto no puede ser solución, no hay principio de superposición. Así que además hay que sumarle una corrección pequeña no lineal. ¿Qué significa esta corrección pequeña no lineal? Esta corrección, lo que vamos a suponer que van a ser correcciones no lineales en A. Es decir, que lo que esperamos que W de NL van a ser correcciones no lineales, es decir, que van a ser cosas del tipo A cuadrado por exponencial de I2 omega t, va a ser A por A conjugado, eso no tiene exponencial de omega t, va a ser A al cubo por exponencial de I3 omega t, más A, por ejemplo, A conjugado por módulo al cuadrado, si me queda A cuadrado por A por exponencial de omega t, etc. Son todos los términos no lineales. Vamos a hacer, como les mostré al principio en ese ejemplo que les hablé, cómo mostraba el teorema de Hartmann-Grossman, vamos a hacer exactamente la idea. Vamos a buscar un cambio de variable no lineal, uno puede pensar con un cambio de variable no lineal, que me va a permitir encontrar una nueva ecuación para, la cual obviamente va a ser no lineal, porque en este caso el problema justo tenemos es la inestabilidad, ocurre cuando los valores propios son cero, por lo tanto no pueden ser invertibles. Vamos a ver que hay un operador lineal que no es invertible, el cual me va a permitir imponer una ecuación para. ¿Okay? Entonces, el ansatz que vamos a usar, como Boguslavov, nos va a decir, mira, lo que vamos a hacer, como de muchas formas, lo que vamos a hacer es vamos a hacer un cambio de variable dependiente del tiempo, no lineal, ¿ok? Donde, ¿por qué lo puse en rojo? Donde obviamente si A, yo voy a suponer que las variaciones son lentas, pero también voy a suponer que A es pequeño. ¿Por qué A es pequeño? Porque tengo que suponer que X es pequeño. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un montón de supuestos. Obviamente falta colocar otra hipótesis. Hipótesis, voy a suponer también que A es pequeño. ¿Ok? En matemáticas hay métodos parecidos a esto, quizás los conozcan. A veces uno tiene una solución, uno mete perturbaciones en la ecuación y uno hace que aquellos parámetros que eran constantes en la ecuación de partida ahora adquieren dinámica, y eso lo llamamos variación de parámetros. Quizás también aprendieron, quizás en algún curso de los diferenciales, lo que llamamos método de variación de parámetros, donde uno promueve las constantes a funciones del tiempo para resolver la ecuación. También uno puede pensar como método de variación de parámetros, también uno puede pensar como un cambio de variable, o si quieren uno simplemente lo va a pensar que lo que estamos haciendo es simplemente buscar la ecuación para la amplitud de la oscilación. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos claros todos? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es introducir este ansatz en esta ecuación y veamos cómo podemos sacar de ahí algo interesante. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, bueno, simplemente uno dice, bueno, reemplacemos. Entonces, usamos, llamémosle esta ansatz, le ponemos 2. Entonces, usamos ansatz 2 en la ecuación. Y en la ecuación, pues vamos a también un número, vamos a 3, ya que hemos usado 1, le ponemos 3. ¿Ok? ¿Ok? Y lo primero entonces que eso nos da es, ya que nos da y cómo lo podemos. Entonces, lo primero que uno puede reemplazar, y aquí, bueno, es que primero vamos a hacer, digamos bien, entre más o menos más a la física, que es rigurosa, que nos va a servir, nos queda x2 puntos
y entonces, ¿cómo hacemos aquí con x dos puntos? Entonces, x dos puntos, tomar la segunda derivada de mi ANSA. Si tomo la segunda derivada de mi ANSA, me queda, bueno, primero que tengo que tener cuidado que derivo la exponencial y derivo a. Así que si derivo primero la exponencial, esas dos derivadas me queda menos omega cuadrado a por exponencial de i omega t, más, ¿qué más viene? Bueno, después puedo derivar la amplitud, ok, así que al derivar la amplitud, ¿qué me queda? Entonces me queda simplemente dos veces una derivada de la exponencial y una derivada de la amplitud a por exponencial de i omega t, más dos derivadas de la amplitud a por exponencial de omega t, más complejo conjugado. ¿Ok? Si derivo dos veces, esos son todos los términos que vienen de hacer dos veces la derivada. También, obviamente, tengo que derivar el w, por ahora entonces voy a probar simplemente d de t w, y este t lo coloco así. Por ahora va a ser enfático colocar t grande, por recordarme que es función de t lento y no t chico. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Eso escribí hasta ahí. Ahora, el otro lado, la que nos da al otro lado la ecuación cuando calculamos. Entonces, hasta ahí vamos bien. Me queda entonces aplicar ahora menos omega x al cuadrado. Bueno, eso es simplemente menos omega de qué, de x. X entonces a por exponencial de omega t, más complejo conjugado, más menos omega cuadrado aplicado a w, pues estoy usando w un poco más cursivo para distinguirlo del w de frecuencia. ¿Ok? Ahí estamos bien hasta ahí. Después, sigamos con el de acá. Entonces, pues viene mu, es pequeño, y como es pequeño, entonces me queda más delta mu por x punto. Pero x punto tenemos varios términos. Punto tenemos, bueno, una es derivar i omega a por exponencial de omega t, más dt a por exponencial de omega t. ¿Ok? Esa es la derivada de x punto. Más complejo conjugado, más complejo conjugado, y también vendría acá un dt w. ¿Ok? Simplemente puedo reemplazar. Más un término no lineal que lo voy a escribir acá, porque me haga un poco feo, pero lo escribo acá y empezamos, se hace alguna simplificación sobre la calculadora. Entonces, ¿qué me queda? Me queda x al cuadrado. X al cuadrado, obviamente el w es pequeño y son términos no lineales, así que eso inmediatamente me queda no lineal. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a guardar w a la no lineal y voy a dejar simplemente acá x al cuadrado. Eso significa a al cuadrado, entonces me queda a elevado a 2 exponencial de i, entonces 2 veces omega t, más, más que cosa, me queda a por a, así que me queda 2 veces a, entonces me queda a en módulo, más complejo conjugado. Los w los voy a eliminar porque van a ser términos de la forma, si quieren más órdenes que voy a eliminar, que son de la forma w por a. Eso lo voy a despreciar, ¿por qué? Porque a es no lineal, multiplicado por a me queda aún más no lineal. Porque si a w es del orden cuadrático, al menos me va a quedar cúbico. Vamos a descubrir que las primeras correcciones, porque el sistema tiene simetría de x menos x, las primeras correcciones van a ser a al cubo, y por lo tanto este término va a ser del orden a a la cuarta. Muy chiquitito, sea pequeño. ¿Okay? Vamos a despreciar ese tipo de términos. Aprovecho de decir que otras cosas voy a despreciar. Voy a despreciar, por ejemplo, ¿qué voy a despreciar? Ya les dije que la variable es lenta, así que uno espera que dos derivadas temporales sean mucho más chicas que una derivada. Una derivada es mucho más chico que esto que está acá, pero este de acá, ¿por qué no puedo eliminar este de acá? Porque si miran la ecuación, obviamente este cancela a este, así que este va a ser el primer término no trivial que debo guardar, así que lo guardo. Porque si este no se hubiera eliminado, no habría quedado con este. ¿Okay? Este es el primero no trivial de la ecuación. Este de acá no lo sé, así que lo voy a guardar y es lineal, no tener la mención de su probabilidad. Y este de acá lo voy a guardar. De acá, obviamente, este es mucho más chico, así que también lo elimino porque este es mucho más chico que el de acá. De acá voy a eliminar este de acá y además me falta el x punto para ver qué término voy a guardar. Vuelvo a insistir, que se lo dije, pero se lo vuelvo a insistir, el deporte de hacer física es muchas veces saber guardar los términos relevantes. Cuando escribimos ecuaciones, lo que es un buen olfato para saber qué queda y qué no queda. No hay que escribir ecuaciones por escribir, sino nunca saldrá adelante. Uno tiene que ser capaz de decir esto viene, esto no viene, etc. ¿Okay?
Obviamente, forma de hacer eso más sistemático, que lo vamos a ver pronto, pero prefiero poco enseñarles cómo espero yo que sean capaces de hacerlo. Me queda X puntos, se lo calculé, eso debería ser simplemente omega A por exponencial de I omega T, y acá obviamente complejo conjugado, y viene el término que son derivadas de T, pero eso es mucho más chico, así que la desprecio. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Voy a seguir manteniendo la ecuación de arriba para no olvidarnos. El ANSA, ¿se acuerdan cuál era? O lo escribo acá. Para no olvidarlo, lo voy a dejar anotado acá arriba porque necesitamos recordarnos algunas cosas. Entonces, anoto el ANSA. Dijimos que X de T es simplemente A de T por exponencial de omega T más complejo conjugado más W. ¿Okay? Eso lo guardo un segundo. Entonces, la ecuación que me queda es la siguiente. Una vez que ordenamos las cosas, me queda lo siguiente. Para W, en realidad lo que vamos a hacer es linealizar en W. W es desconocido, así que tenemos que calcularlo. ¿Qué me queda? Me queda, para W me queda dtt más omega cuadrado, eso aplicado a W. ¿De dónde viene eso? Se perdió, simplemente coleccioné esta y esta. Los paso hacia el otro lado. Después, junto hacia el otro lado, todos los términos que van a ser proporcionales, junto hacia el otro lado, todos los términos que son proporcionales a exponencial de omega t, porque hay muchos. Entonces tengo 2 veces I omega de A de t por A, más, entonces sería ese que está ahí, ¿ok? Si hice una buena anotación, lo colocamos así, coloco ese, ¿cuál más tengo? Acá tengo otro, ¿ok? Y además por aquí tengo otro que tengo que calcular. Entonces, por acá tengo ese, me queda entonces, ¿qué me queda? Es signo menos, porque lo pasé hacia el otro lado. Después me queda delta mu por A, más o menos, veamos qué nos queda. De acá también viene un término, veamos cuál. Entonces, fíjense que este multiplicado por el de acá me queda exponencial de omega t, multiplicado por eso me queda 3 veces, eso al otro lado, pero este por este sí me queda bien. Me queda una vez, un 2, y el complejo conjugado que está acá va a quedar con su complejo conjugado, así que efectivamente este por este aparece 2 veces, con signo, ¿por qué signo? Signo menos, porque hay un beta, menos beta 2 veces, ¿qué cosa? A cuadrado A, y todo esto cierro paréntesis, exponencial de I omega t, más el término que viene de aquí, este por este, y ese me queda entonces, y hay un I, si vamos a tener cuidado con el I omega, ahí hay un I omega, entonces, I omega acá, entonces tengo que tener cuidado, I omega, y acá también tiene que haber un I omega que estaba acá, I omega también se me fue ahí con cuidado, así que lo voy a hacer con más cuidado, más I omega, ¿ok? Entonces, puedo insistir, aquí me queda un delta mu I omega, y acá también hay I omega, y también aquí hay un I omega. Que en realidad es factor común. Entonces, y de acá me queda este con este, entonces me queda menos beta por simplemente A a la 3 por exponencial de I omega t 3 veces más complejo conjugado de todos los términos. ¿Okay? Ahí guardé todos los términos relevantes. ¿Okay? Me queda esta ecuación que está acá. Entonces uno dice, pero ¿qué hago con esta ecuación que está acá? ¿Ok? Que hago una ecuación como esta que está acá. Entonces, para resolver una ecuación como esa que está ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacer algo muy simple, que simplemente se lo recuerdo y lo aplicamos. Entonces, cada vez que tengamos una ecuación de la forma L aplicado a un W igual a B, entonces eso lo que tengo. Un operador aplicado a W igual a B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos una ecuación como esa que está ahí. Y entonces uno dice, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, muy fácil. Entonces, solución de una ecuación lineal, solución de ecuación lineal, y recordamos esa cosa que nos encantaba cuando éramos más pequeños, hacíamos unos circulitos así, entonces decíamos, bueno, entonces tenemos alguna cosa que toma un espacio, que partimos de acá, y entonces nos da un espacio que llamamos imagen al otro lado, ¿ok? Y entonces decimos que esto va a tener solución, entonces esta ecuación que está acá, 4, tiene solución, ¿ok? El 4 tiene solución si B pertenece a la imagen B, ¿ok? Eso nos gustaba hacer, ese circulito, y supongo que nos encantaba hacer cuando éramos pequeños.
o no tan pequeñas, pero no intentaba hacer circular. Ok, pero resolver esto, puesto así, tiene un problema. Es muy complejo, porque resolver que D pertenece a la imagen de L, entonces casi resolver todo el espacio, es muy difícil. Lo que vamos a ver es que muchas veces los L que vamos a estudiar tienen la gracia de que el espacio imagen es muy grande, sin embargo, uno puede preguntarse si el kernel es suficientemente grande o chico. Entonces, ¿cómo hacer esta idea de hacer un cálculo un poco más fácil que calcular la imagen entera de él? Porque les recuerdo que en realidad todo este espacio uno lo va a proyectar en un espacio que está por acá. Esa es la imagen de él. ¿Okay? Todas las cosas van a seguir. Cuando el operador es invertible recorrimos todo, pero obviamente vamos a ver que los problemas interesantes son justo cuando no es invertible. De hecho, todas estas técnicas se hacen justo cuando tenemos la parte real igual a 0, inestabilidad. Significa que el operador lineal que vamos a descubrir típicamente es no invertible. Por lo tanto, vamos a tener un espacio raro. ¿Okay? Entonces, para resolver este problema, lo que podemos hacer es lo que se llama una condición de solubilidad o alternativa de Fredholm, que es lo que vamos a usar, que se lo voy a explicar. Supongo que algunas veces en álgebra, en el curso preliminar se lo enseñan, a veces no, depende de los profesores. No sé si ustedes enseñan su curso de álgebra primero, supongo que sí, o algunos no. ¿Cómo les lo voy a explicar? Simplemente hago un test. ¿Cuántos de ustedes conocen el teorema de o alternativa de Fredholm? Eso no. Pero condición de solubilidad o no. Entonces no se lo enseñan. ¿No? Ninguno en álgebra. Parece que el curso de álgebra nos enseñaba mucho, digamos, este tipo de recursos. Interesante. Entonces, alternativa de Fredholm. Alternativa de Fredholm, o también lo llamamos condición de solubilidad. O también se llama entonces condición de solubilidad. O siempre me equivoco con solubilidad, yo quiero la palabra química que sea soluble. O sea, no que sea soluble, sea posible de resolver. ¿Ok? Siempre me equivoco con algún lado, solubilidad, no me acuerdo. Pero en inglés decimos solvability condition. Ok, pero entonces, ¿cuál es la idea? La idea de Fredholm es la siguiente. Fredholm dice, mira, lo que tenemos que caracterizar más bien es este pedazo de espacio. ¿Ok? ¿Y cómo hace esto? Entonces dice, bueno, ¿cómo caracteriza este espacio? Entonces lo que va a decir Fredholm es lo siguiente. Lo que hay que hacer, hay que introducir un producto punto. Entonces, uno introduce un producto punto. ¿Ok? Algún producto punto. Uno puede introducir más de uno. Algún producto punto. Pero si uno introduce un producto punto, entonces inmediatamente podemos introducir un concepto muy importante, que ya lo conocen, digamos, que es alguna función. Porque cuando introduzco el producto punto, introduzco un espacio de partida e introduzco inmediatamente algo que lo conocen bien, que es el espacio dual. Introduzco inmediatamente este concepto importante. O sea, tengo un espacio inicial y el de acá el que llamamos dual. Bueno, todo fue hecho mecánica cuántica, supongo para todo muy natural. Dual. La gracia de introducir un producto punto es que me coloca dos espacios, donde este es mi espacio de partida y este tiene un espacio dual, donde usamos en esta imagen que usamos de bracket, simplemente porque es una notación cómoda, pero recuerden que son espacios distintos. ¿Por qué? Porque esto podría ser, digamos, si lo pensamos en general, no necesariamente son espacios cuadrados o unitarios. Podemos pensar que mi operador podría ser un operador que no es rectangular o cosas así, que no es cuadrado. Cosas extrañas de ese tipo, donde un espacio puede ser distinto al otro. ¿Okay? Entonces, la gracia de esto es que nos permite introducir algo que nos gusta mucho, que es lo que llamamos el operador adjunto, que es simplemente que una vez que introduzco producto punto, puedo introducir inmediatamente la definición de operador adjunto. La gracia que tiene es que este aplica sobre el espacio de partida, pero el adjunto aplica sobre el espacio dual. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Significa entonces que tengo una nueva operación que lo que hace es que parte de acá y llega acá. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Obviamente, si yo distintos productos punto, el espacio de acá es distinto. Va a depender de mi producto punto. Así que también va a ser muy útil escoger apropiadamente el producto punto. El resultado que vamos a encontrar no depende del producto punto, pero sí vamos a ver que el kernel sí va a depender como yo escoja astutamente mi producto punto. ¿Ok? El producto punto me define esta especie de apéndice que puse acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esta cosa que puse como apéndice por acá?
es que puedo definir esto que está acá, entonces Frenkel me dice, introduce un producto punto y también se me permite introducir el concepto de operador adjunto, y asociado al concepto de operador adjunto, entonces podemos ahora definir algo muy útil, que está ahí en esa figura que está allá, que es que este espacio que está acá, bueno, esto es lo que llamamos imagen de N, y esto que está acá es lo que llamamos kern, o núcleo del adjunto. Significa, son todos los elementos que parto acá y terminan en cero. ¿Okay? Son todos esos elementos que no los puedo recorrer porque partiendo de acá, llego a cero acá. ¿Okay? Entonces, este acá toma cosas, también tiene un kern, un núcleo, pero de acá, cualquier elemento acá tiene una imagen acá, pero hay elementos en este espacio dual, los cuales no tienen una imagen salvo cero. Y eso está asociado al kern. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros para todo? Esta fue la imagen que aprendí en su curso de álgebra, o algunos cuando hacían teoría de conjunto en el colegio, también van a hacer este tipo de imágenes, que son muy útiles, lo que dicen son punteros, son muy útiles. ¿Okay? Son bonitas, aparte, son muy útiles. ¿Y cómo uno lo aplica? Bueno, lo que va a decir es que Frenkel, y lo que va a llamar alternativa Frenkel, va a decir, mire, para resolver esta ecuación, es mucho más fácil hacer lo siguiente. Entonces va a ser lo siguiente. Entonces va a decir, entonces, LW igual B, lo voy a escribir así un poco más a la forma que estamos usando del problema. Entonces, lo que vamos a decir es que W tiene solución si, solo si, ok, pero un poco más riguroso, para todo B, V, vamos a hacer más cuidado, B, V, para todo V perteneciendo al kern del adjunto, para todo V perteneciendo al kern del adjunto, tenemos que, entonces W tiene solución si para todo V que pertenece al kern de L, el producto punto entre V y V es 0. Eso me asegura que V está acá, porque es ortogonal a V. ¿Ok? Eso es lo que nos dice. Nos dice que Frenkel nos va a decir, mira, es mucho más fácil en general si tu operador no es tan complicado, tiene un kernel chiquitito. ¿Ok? Y eso va a ser, porque uno dice, ¿cuál es el tamaño del kernel? Típicamente va a estar asociado al conjunto de valores propios marginales que tiene el polinomio. ¿Ok? En general son pagos. Y uno va a hacer, entonces, va a decir, en vez de calcular B, lo que voy a hacer es introducir un producto punto, calculo el kernel del adjunto, y a todo el elemento del adjunto le hago producto punto con B, impongo que esto sea 0, eso me va a dar una ecuación, y a su vez me va a decir que esto es solución. ¿Ok? ¿Es claro para todos? Veamos que hay una dirección que esto es trivial de demostrar, la otra es difícil, pero hay una dirección obvia. Supongamos que B es ortogonal a B. ¿Okay? Si eso es así, fíjense que si arriba le aplico V, me queda B de L por W, y acá me queda simplemente V punto B. Entonces acá aplico definición de adjunto, me queda L adjunto a V por W, igual a V por V, pero esto es el elemento del kernel, así que esto es 0, así que me dice que esto es 0. ¿Okay? Así que, si esto es 0, es trivial. Lo que no es trivial es demostrarlo en la otra dirección. Es demostrar que esto tiene solución y de allá mostrar que necesito imponer que B mucho es igual a 0. ¿Okay? Eso implica trivial, el otro es más difícil, pero intuitivamente o geométricamente o gráficamente se dan cuenta que estoy poniendo que está en el espacio imagen y no hay ningún B en el pedazo del kernel. ¿Okay? ¿Estamos bien? ¿Está claro para todos la imagen? ¿Sí? ¿Estamos bien? Dicho eso, una vez que uno entiende esto, lo aplicamos, a ver que maravillosamente va a empezar a dar más ecuación. Entonces, esto es lo que llamamos condición de solubilidad alternativa Frenkel, así que la aplico acá. ¿Cómo la aplicamos? Entonces, la aplicamos, 15 minutos para aplicarla, pero lo voy a aplicar. Entonces, toda esta magia basa con que uno, toda esta técnica, se va a hacer por un producto, primero un producto, primera dificultad. Ahora, si uno mira las soluciones A, estoy suponiendo que es lento, así que en realidad el producto punto, si esto estuviera incluso en unidades más altas, si hubiera términos quínticos o aplicar más la condición, me voy a dar cuenta que siempre va a tener cosas del tipo coseno omega t o seno omega t, coseno 3 veces, seno 3 veces, en realidad van a ser puras funciones tipo coseno de n por omega. Por lo tanto, naturalmente el producto punto que debo introducir es algo que conocen de toda la vida, que es el producto punto del espacio de Fourier. ¿Ok? Producto punto de Fourier.
Ese producto punto fue el que usaron para demostrar que las funciones periódicas eran una base en el espacio función. ¿Okay? ¿Cuál es ese producto punto? Bueno, toman un T cualquiera, T mayúscula y en realidad donde uno introduce formalmente la escala de tiempo grande. En realidad lo que uno hace formalmente es que uno promedia sobre esa escala. Uno promedia sobre esa escala, ¿cómo? Bueno, uno promedia simplemente tantos periodos como el de gana. Da lo mismo, este resultado del producto punto debe ser independiente como lo define. Así que si le coloco un n, ese trae 1, 2, 3 o cualquiera, debería funcionar. Este resultado no debe depender del producto punto. Así que promedio sobre n puntos, ahora con mis variables son complejas, hay que colocarle un complejo conjugado, y además, bueno, obviamente tenemos que normalizar esto, cosa que sea 1, ¿ok? Y entonces esto nos queda que W partido por 2pi. Y tenemos que este producto. ¿Ok? Es un buen producto, que lo conocen desde mucho tiempo cuando aprendieron series de Fourier. ¿Ok? ¿Ok? Y ahora, lo que hacemos es que introducir este producto punto, lo que vamos a hacer ahora simplemente es aplicarlo. Lo primero que podemos averiguar es que, ¿cómo es el adjunto? Bueno, esta integral, si quieren, bueno, también uno las puede hacer, si quieren, si normalizo t a 1, eso es equivalente a considerar que omega es muy rápido, tiene una forma de entenderlo. Esas integrales fueron estudiadas por un buen físico llamado Laplace. ¿Okay? Laplace inventó esta integral en el límite que omega tiene a 0 y encontró un montón de cálculos rigurosos, lo que permite hacer es una especie de serie de Lorentz. Uno puede mostrar cómo hacer estas integrales cuando las quiere hacer muy rigurosamente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo uno hace este tipo de cosas en general? Bueno, el adjunto es fácil, lo que tengo que hacer es que si lo aplico acá, ¿cuál es mi operador lineal? Bueno, no le he dicho todavía cuál es el W. El W obviamente es aplicar dtt más omega al cuadrado. ¿Okay? Eso inmediatamente me recuerda mecánica cuántica. Tengo un dA de t, sabemos que eso no es adjunto, hay que explicarlo con I para que quede adjunto. ¿Okay? Pero si tengo dos derivadas de t, por ejemplo, si aquí hay algo que tiene dos derivadas de t, integro por parte una vez, me saco un signo menos, y aplico los bordes. Pero si las funciones son periódicas, se cancelan los bordes. ¿Okay? Solo va a ser para espacio funciones periódicas. Si lo aplico dos veces, no sale signo menos, en pocas funciones de borde que sean periódicas. Por lo tanto, eso me dice que el adjunto es igual a n, porque simplemente esa parte de acá, dos veces derivada, no cambia el signo, y una función w aquí multiplicada a g o multiplicada a f es lo mismo. Así que el adjunto es este. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Supongo que después de haber hecho un curso, supongo, de mecánica cuántica o algo parecido, eso es trivial. ¿Ok? Recuerden que P, si se recuerdan de P, para ser adjunto hay que buscarlo por I. Si tengo P cuadrado, si me da la ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Todos claros en eso? Muy bien, pero recuerden que usé que esto en el espacio funciones periódicas. Ahora, el izquierdo, y aquí viene la parte fácil, uno dice, chuta, pero tengo que, para aplicar la noción de solvabilidad, tengo que buscar aquellas cosas que multiplicado por dA de t más w al cuadrado, v son iguales a 0. Y uno en realidad puede descubrir que son solo dos funciones lo que hacen eso. ¿Cuáles son las funciones que hacen eso? Bueno, exponencial de i omega t o exponencial de menos i omega t. Cualquier otro no lo hace. Si tengo exponencial de n omega t, si n no es 1, eso no es 0. Solo es 0 cuando eso es justo omega, porque baja acá me queda menos omega cuadrado más omega cuadrado, 0. ¿Okay? Así que es de dimensión 2 entera. Así que, ¿qué me dice eso? Me dice que, perfecto, tengo 2 minutos, lo voy a hacer con más cuidado, pero voy a ver lo que quiero ganar. Entonces, ¿qué me dice? Que ahora vuelvo a mi cosa. Me dice que para que esto tenga solución, B tiene que estar en la imagen. Pero solo está en la imagen si tiene elementos que no tienen elementos del kernel. ¿Ok? Y entonces voy al tiro y miro si tiene elementos que están en el kernel. Bueno, me doy cuenta que el kernel adjunto es este que está acá. Así que esto está directamente está en el kernel adjunto, por lo tanto no es invertible. Este sí va a ser invertible, ese no puede ser invertible. Por lo tanto, ¿cómo puedo resolver el problema? Tengo que imponer que lo que está en verde es 0. ¿Okay? Lo voy a calcular con el producto punto, pero simplemente porque no nos queda tanto tiempo, lo voy a hacer con cuidado la próxima vez, pero solo voy a hacerlo de forma intuitiva. Para que esta ecuación tenga solución, lo que tengo que hacer es que el lado derecho no puede tener nada que esté en el kernel del adjunto, y la primera parte está justo en el kernel del adjunto. Por lo tanto, simplemente la condición de solubilidad, condición de soluble, condición
de solución, si quieren verlo así, solución, me dice que dt tiene que satisfacer una ecuación, y la ecuación que tiene que satisfacer, bueno, hay unos i omega i, así que los voy a cancelar, me va a quedar simplemente que va a ser por ahora delta mu igual a a menos a cuadrado a. Pero lo vamos a calcular con calma la próxima vez, voy a tratar de explicarle bien cómo se calcula eso con más cuidado. Simplemente ahora pelear la intuición, pero lo que debo hacer es multiplicar esto por el producto punto y poner que 0 para ver que se da eso perfectamente. ¿Okay? Y uno puede hacer rigurosamente si uno hace las técnicas de Laplace, cómo hacer eso con más rigurosidad, o lo podemos hacer como físicos simplemente diciendo que A varía lento y separo la escala. Hay varias formas de hacerlo cuidadosamente, solo que hacerlo cuidadosamente, pero eso me da una solución. Y lo otro es que me va a dar un W, que lo vamos a calcular la próxima clase, no lo anoté ahí, pero además puedo encontrar que el W lo voy a poder calcular y me va a dar, si me recuerdo bien, algo así como esto partido por 9i omega exponencial de IW con un 3t. Vamos a poder calcular al mismo tiempo el cambio de variable y la ecuación. ¿Okay? Eso hace la gracia, o sea, vamos a ver que, y esta hace la gracia de las formas normales, que este tipo de danza me va a permitir en general al mismo tiempo calcular la ecuación para la nueva variable, si me lo puedo pensar con un cambio variable y el cambio variable que requiero para calcular. ¿Okay? Pero lo vamos a hacer con más cuidado lo que me falta en la próxima clase, y también aprender que me dice esto me va a enseñar qué es lo que hace la bifurcación de Hopf. Me da los exponentes críticos, me va a decir cómo crece el ciclo límite, incluso esta ecuación se puede resolver analíticamente, se puede incluso encontrar la forma que tiene. Voy a encontrar muchas propiedades porque es la ecuación más simple que resuelve el problema. ¿Ok? Vamos a verlo con calma. Pero por ahora, mediten bien lo de la condición de solubilidad, si es que no lo conocían. ¿Okay? Y porque lo voy a usar sistemáticamente de aquí en adelante. Va a ser algo que voy a usar actualmente. Así necesito que entiendan bien cómo se resuelve una ecuación lineal. Así que eso es lo que vamos a hacer. No sé si hay preguntas, dudas o simplemente requieren meditar un poco. No sé. ¿Sí? Sí, por supuesto. Por supuesto, la condición de solubilidad me tiene que haber supuesto ahí perfectamente, no soy un beta, me dice que agregado más, faltaba un 2. ¿Okay? Pero después vamos a normalizar todo eso, de todas maneras, la ecuación va a ser más simple, por supuesto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien, de todas maneras vamos a hacer con cuidado la próxima vez, vamos a partir más o menos por aquí y voy a hacerlo con un poquito más de cuidado. Quizás fue muy a la física y decía, este término tiene que ser 0, pero no, voy a ser más cuidadoso cómo se calcula para que lo vean bien. Pero simplemente eliminé los elementos que no están en el término. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, voy a subir la tarea para el fin de semana. Me pasé esta semana, pero sí o sí se la voy a subir. Luego vamos a hacer 2 o 3 semanas y ya estamos viendo cómo van las cosas. Va a ser solo 9 dimensiones, así que ya es un poco más fácil. Bien, entonces damos por terminar la clase.